Con sus dones extraordinarios de discernimiento de espíritus y su profunda comprensión del mundo espiritual, enseñaba verdades profundas sobre la comunión de los santos y la conexión continua entre los vivos y los muertos. Una de las enseñanzas más consoladoras del Padre Pío era sobre cómo nuestros seres queridos que han partido hacia la eternidad, especialmente aquellos que están en el cielo o en proceso de purificación en el purgatorio, continúan interesándose por nosotros, orando por nosotros e incluso protegiéndonos de maneras que frecuentemente no reconocemos. El Padre Pío tenía experiencia directa con esta realidad. Él mismo veía y conversaba con almas del purgatorio que venían a pedirle oraciones, y también experimentaba la presencia y ayuda de santos y ángeles, y enseñaba que la muerte no rompe los lazos de amor que nos unen a nuestros seres queridos, simplemente transforma esos lazos, los eleva a un nivel espiritual más profundo. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña sobre la comunión de los santos, explicando que todos los miembros de la Iglesia, ya sea que estén en la tierra, en el purgatorio o en el cielo, están unidos en un solo cuerpo místico en Cristo. Y dentro de esta comunión hay intercambio constante de amor, de oración, de ayuda espiritual. Los que están en el cielo interceden por nosotros ante Dios. Los que están en el purgatorio se benefician de nuestras oraciones. Y nosotros en la tierra recibimos ayuda tanto de los santos en el cielo como de las almas en el purgatorio, que, aunque están siendo purificadas, pueden interceder por nosotros. El Padre Pío enseñaba que es importante entender correctamente esta realidad para evitar dos errores opuestos. El primer error es el materialismo espiritual, que niega completamente cualquier conexión continua con los muertos, que ve la muerte como el fin absoluto de toda relación, que considera cualquier experiencia de la presencia de un ser querido fallecido como simple imaginación o ilusión psicológica. Este error es común en nuestra cultura secularizada, pero también puede afectar a cristianos que no entienden completamente la doctrina de la comunión de los santos. El segundo error es el espiritismo o la necromancia, que intenta forzar contacto con los muertos a través de médiums, sesiones espiritistas, tablas ouija u otras prácticas ocultas que están estrictamente prohibidas por la Escritura y por la enseñanza de la Iglesia. Estas prácticas son extremadamente peligrosas porque abren puertas a influencias demoníacas, porque los espíritus que se manifiestan en estas sesiones raramente son realmente las almas de los difuntos, sino demonios que se disfrazan para engañar. El Padre Pío era absolutamente claro sobre esto. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debes intentar forzar contacto con los muertos a través de prácticas ocultas. Pero entre estos dos errores hay una verdad católica equilibrada. Nuestros seres queridos que han muerto en Cristo continúan amándonos, continúan orando por nosotros, y Dios puede permitirles, en su providencia, comunicarse con nosotros o protegernos de maneras específicas. No buscamos forzar este contacto, pero tampoco lo negamos cuando Dios lo permite. El Padre Pío enseñaba que hay señales específicas, indicadores que podemos reconocer, que sugieren que un ser querido fallecido está intercediendo por nosotros o protegiéndonos. Estas señales no son pruebas absolutas, no son algo que podamos verificar científicamente. Requieren discernimiento, requieren fe, requieren apertura a la realidad espiritual. Pero cuando ocurren, especialmente cuando ocurren repetidamente o en circunstancias significativas, pueden ser consuelo genuino, pueden ser confirmación de que nuestros seres queridos no nos han abandonado, de que el amor que compartimos en esta vida continúa más allá de la muerte. El Padre Pío identificaba 5 señales particulares que indican que un ser querido fallecido te está protegiendo. Estas señales están basadas en su propia experiencia, en su conocimiento profundo del mundo espiritual y en la tradición espiritual de la Iglesia. No todos experimentarán todas estas señales. Algunas personas pueden experimentar 1 o 2, otras pueden experimentar varias, y algunas personas pueden no experimentar ninguna señal obvia, lo cual no significa que sus seres queridos no estén intercediendo por ellos. Simplemente significa que Dios ha elegido
no manifestar esa intercesión de maneras perceptibles. Pero para aquellos que sí experimentan estas señales, pueden ser fuente de gran consuelo, de esperanza, de fortalecimiento de la fe en la vida eterna y en la comunión de los santos. La primera señal de que un ser querido fallecido te está protegiendo, según el Padre Pío, es la experiencia de su presencia en momentos de peligro o crisis. Hay momentos en la vida cuando enfrentas peligro real, ya sea físico, emocional o espiritual. Puede ser un accidente que casi ocurre pero es evitado en el último momento. Puede ser una enfermedad grave donde tu vida está en peligro. Puede ser una crisis emocional donde estás al borde de la desesperación. Puede ser una tentación espiritual intensa donde estás a punto de cometer un pecado grave. Y en ese momento preciso, experimentas una sensación clara de la presencia de tu ser querido fallecido. No es que lo veas físicamente, aunque en casos raros eso puede ocurrir. Más frecuentemente es una sensación interior, una certeza profunda de que están ahí contigo, de que te están ayudando, de que te están protegiendo. Puede venir acompañada de una sensación de paz repentina en medio del caos, de claridad mental repentina cuando estabas confundido, de fuerza repentina cuando te sentías débil. Puede venir acompañada de un pensamiento que parece venir de fuera de ti, un consejo, una advertencia, una palabra de ánimo que reconoces como característico de esa persona. El Padre Pío experimentaba esto constantemente con su ángel guardián y con santos que lo ayudaban, y enseñaba que lo mismo puede ocurrir con nuestros seres queridos fallecidos que están en el cielo o en el purgatorio. Esta primera señal es particularmente significativa cuando la sensación de presencia viene acompañada de una intervención concreta que te salva del peligro. El Padre Pío contaba historias de personas que habían experimentado esto, personas que estaban a punto de tener un accidente automovilístico y en el último momento sintieron como si alguien tomara el volante, personas que estaban perdidas en la oscuridad y sintieron como si alguien las guiara hacia la seguridad, personas que estaban siendo tentadas fuertemente hacia el pecado y sintieron como si alguien las detuviera físicamente. Y cuando reflexionaban sobre estas experiencias, reconocían la presencia de un ser querido fallecido. Reconocían su manera particular de ayudar. Reconocían su amor continuando más allá de la muerte. El Padre Pío enseñaba que estas experiencias no son coincidencias, no son simplemente imaginación. Son intervenciones reales, son manifestaciones de la comunión de los santos, son evidencia de que nuestros seres queridos continúan cuidándonos desde el otro lado del velo. Por supuesto, debemos ser cuidadosos con el discernimiento. No debemos atribuir cada experiencia inusual a intervención sobrenatural. Pero cuando la experiencia es clara, cuando viene en un momento de necesidad genuina, cuando produce frutos buenos como paz, protección, fortalecimiento de la fe, entonces podemos confiar razonablemente en que es genuina. El Padre Pío también enseñaba que esta primera señal frecuentemente ocurre en el momento de mayor necesidad, cuando estás completamente indefenso, cuando has agotado todos tus recursos humanos, cuando no hay explicación natural para cómo fuiste salvado. Es en estos momentos cuando Dios permite que nuestros seres queridos intervengan de maneras más obvias, porque es cuando más necesitamos su ayuda, y también porque es cuando la intervención será más claramente reconocida como sobrenatural, fortaleciendo así nuestra fe. El Padre Pío contaba la historia de un hombre que estaba a punto de suicidarse, que tenía la pistola en su mano, que estaba a segundos de apretar el gatillo, y en ese momento sintió la presencia de su madre fallecida tan fuertemente que fue como si ella estuviera físicamente en la habitación con él. Escuchó su voz en su interior diciéndole: «No, hijo mío, no hagas esto. Dios te ama, yo te amo. Hay esperanza». Y esa experiencia lo detuvo, lo salvó, lo llevó eventualmente a buscar ayuda y a encontrar sanación. El Padre Pío enseñaba que esta era claramente una intervención de la Madre desde el cielo, permitida por Dios para salvar a su hijo en su momento de mayor necesidad.
El Padre Pío también enseñaba que cuando experimentas esta primera señal, debes responder con gratitud tanto a Dios como a tu ser querido. Agradece a Dios por permitir esta intervención, por mantener viva la conexión de amor entre tú y tu ser querido. Y habla a tu ser querido, agradécele por su protección, por su amor continuo. No estás orando a ellos en el sentido de adoración, eso está reservado solo para Dios. Pero puedes hablarles, puedes pedirles que continúen intercediendo por ti, puedes expresar tu amor y gratitud. Y si tu ser querido está en el purgatorio, puedes y debes ofrecer oraciones, misas, indulgencias por su liberación. El Padre Pío enseñaba que hay un intercambio hermoso. Ellos nos ayudan desde el purgatorio y nosotros los ayudamos con nuestras oraciones. Y cuando finalmente son liberados al cielo, su capacidad de ayudarnos se multiplica. Su intercesión se vuelve aún más poderosa. El Padre Pío también advertía que debemos distinguir entre la presencia genuina de un ser querido fallecido y posibles engaños demoníacos. Los demonios pueden disfrazarse, pueden pretender ser nuestros seres queridos para engañarnos, para llevarnos por caminos equivocados. ¿Cómo distinguir? El Padre Pío enseñaba varios criterios. Primero, la presencia genuina de un ser querido siempre produce paz, nunca miedo o perturbación. Segundo, nunca te dirá nada contrario a la fe católica, nunca te alejará de los sacramentos, nunca te llevará hacia prácticas ocultas. Tercero, el fruto de la experiencia será bueno, fortalecimiento de tu fe, crecimiento en virtud, mayor amor a Dios. Si una supuesta presencia de un ser querido produce miedo, confusión, te lleva hacia el pecado o hacia prácticas prohibidas, entonces no es genuina, es un engaño demoníaco. En caso de duda, consulta con un sacerdote experimentado. Usa agua bendita. Invoca el nombre de Jesús. Los demonios no pueden soportar estas cosas, pero las almas genuinas de nuestros seres queridos no son afectadas negativamente por ellas. El Padre Pío también enseñaba que esta primera señal puede manifestarse no solo en momentos de peligro físico, sino también en momentos de peligro espiritual. Puede ser que estés siendo tentado fuertemente hacia un pecado grave, que estés a punto de tomar una decisión que destruiría tu vida espiritual, que estés siendo atacado por el enemigo de maneras que no reconoces completamente. Y en ese momento, experimentas la presencia de tu ser querido, sientes su advertencia, sientes su protección. Puede ser un pensamiento repentino que te hace detenerte y reconsiderar. Puede ser un recuerdo de algo que esa persona te dijo cuando estaba viva, un consejo que te dio, un valor que te enseñó. Puede ser simplemente una sensación de que no estás solo, de que alguien te está observando, te está cuidando, te está ayudando a resistir la tentación. El Padre Pío enseñaba que nuestros seres queridos en el cielo están profundamente preocupados por nuestra salvación eterna, mucho más preocupados que por nuestra seguridad física temporal. Y Dios puede permitirles intervenir para protegernos espiritualmente, para ayudarnos a evitar el pecado, para guiarnos hacia la santidad. El Padre Pío también enseñaba que esta primera señal frecuentemente ocurre en momentos de transición importante en tu vida, momentos cuando estás tomando decisiones significativas que afectarán tu futuro. Puede ser cuando estás decidiendo sobre una vocación, sobre un matrimonio, sobre una carrera, sobre una mudanza importante. Y en ese momento de incertidumbre, experimentas la presencia de tu ser querido, sientes su guía, sientes su confirmación de que estás en el camino correcto o su advertencia de que estás considerando algo equivocado. El Padre Pío contaba historias de personas que estaban a punto de casarse con la persona equivocada y experimentaron una intervención clara de un ser querido fallecido que les advirtió, que les dio claridad, que les salvó de un error terrible. O personas que estaban considerando una decisión de carrera que habría sido desastrosa y sintieron la guía de un ser querido hacia una dirección diferente que resultó ser perfecta. Estas intervenciones son actos de amor,
son continuación del cuidado que esa persona tenía por ti cuando estaba viva. Son evidencia de que el amor verdadero nunca muere. El Padre Pío también enseñaba que cuando experimentas esta primera señal, no debes obsesionarte con ella, no debes buscar constantemente repeticiones de la experiencia, no debes convertirla en el centro de tu vida espiritual. La experiencia es un don, es un consuelo, es una confirmación. Pero tu fe no debe depender de experiencias extraordinarias, debe estar fundamentada en la verdad revelada, en los sacramentos, en la vida de oración ordinaria. Agradece la experiencia, aprende de ella, permite que fortalezca tu fe, pero luego continúa con tu vida espiritual normal, confiando en que tu ser querido continúa intercediendo por ti incluso cuando no sientes su presencia de manera obvia. El Padre Pío decía: la fe es creer lo que no vemos, y la recompensa de esta fe es ver lo que creemos. Las experiencias extraordinarias son regalos ocasionales, pero la vida espiritual madura se vive en fe, no en experiencias constantes. Finalmente, el Padre Pío enseñaba que esta primera señal debe llevarte a una mayor conciencia de la realidad del mundo espiritual, de la comunión de los santos, de la vida eterna. Cuando experimentas la presencia protectora de un ser querido fallecido, se vuelve más real para ti que la muerte no es el fin, que tus seres queridos continúan existiendo, que el amor es más fuerte que la muerte. Esta conciencia debe transformar cómo vives, debe hacerte más consciente de que estás rodeado constantemente por una nube de testigos, por santos y ángeles y seres queridos que te observan, te animan, te ayudan. Debe hacerte más serio sobre tu propia vida espiritual, porque sabes que un día tú también estarás del otro lado del velo y querrás estar en posición de ayudar a tus seres queridos que quedan atrás. Debe darte esperanza en medio del dolor de la pérdida, porque sabes que la separación es temporal, que volverás a ver a tus seres queridos, que el amor que compartieron continúa y continuará por toda la eternidad. El Padre Pío decía: la muerte no es el fin, es el comienzo de la vida verdadera. Y cuando experimentas la presencia protectora de un ser querido fallecido, esa verdad se vuelve no solo una doctrina que crees, sino una realidad que has experimentado. La segunda señal de que un ser querido fallecido te está protegiendo, según el Padre Pío, son los sueños vívidos y significativos en los que tu ser querido aparece con un mensaje, una advertencia, o simplemente para darte consuelo. El Padre Pío enseñaba que Dios frecuentemente usa los sueños como medio de comunicación, tanto en la Escritura como en la vida de los santos. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a los patriarcas y profetas a través de sueños. En el Nuevo Testamento, San José recibió instrucciones cruciales a través de sueños, incluyendo la advertencia de huir a Egipto para proteger al niño Jesús. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, los santos han reportado sueños significativos en los que recibieron guía, advertencias o visitaciones de almas del purgatorio o de santos del cielo. El Padre Pío mismo experimentaba sueños significativos y enseñaba a discernir entre sueños ordinarios, que son simplemente el procesamiento natural del cerebro durante el sueño, y sueños extraordinarios que tienen significado espiritual genuino, que son medios de comunicación del mundo espiritual. No todos los sueños son significativos, de hecho la mayoría no lo son, pero hay ciertos sueños que tienen una cualidad diferente, una claridad diferente, un impacto diferente, que indican que son más que simple actividad cerebral, que son visitaciones genuinas o mensajes genuinos. El Padre Pío enseñaba que los sueños significativos en los que un ser querido fallecido aparece tienen características específicas que los distinguen de sueños ordinarios. Primera característica: son extraordinariamente vívidos y claros. No tienen la cualidad nebulosa, confusa, fragmentada de los sueños ordinarios. Son claros como la realidad despierta, frecuentemente más claros. Recuerdas cada detalle cuando despiertas, y ese recuerdo no se desvanece con el tiempo como los sueños ordinarios. Años después, puedes recordar el sueño con la misma claridad que cuando ocurrió. Segunda característica:
Tu ser querido aparece saludable, en paz, frecuentemente más joven o más radiante de lo que era al final de su vida. Si murieron después de una enfermedad larga, aparecen restaurados a la salud. Si murieron ancianos, frecuentemente aparecen en la plenitud de su vida. Hay una cualidad de luz, de paz, de alegría en su apariencia que es inconfundible. Tercera característica. Hay un mensaje específico, ya sea comunicado en palabras o simplemente transmitido a través de su presencia. El mensaje puede ser de consuelo. Estoy bien, no te preocupes por mí, estoy en paz. Puede ser de advertencia. Ten cuidado con esta situación, con esta persona, con esta decisión. Puede ser de guía. Toma este camino, haz esta elección, confía en Dios. O puede ser simplemente su presencia amorosa, sin palabras, pero comunicando claramente que te aman, que están contigo, que te están cuidando. El Padre Pío enseñaba que estos sueños significativos frecuentemente ocurren en momentos específicos que aumentan su significado. Pueden ocurrir poco después de la muerte de la persona, frecuentemente dentro de los primeros 40 días, que es un periodo tradicionalmente asociado con la purificación del alma. En estos sueños tempranos, la persona puede estar pidiendo oraciones, puede estar comunicando su estado, puede estar despidiéndose apropiadamente si la muerte fue repentina y no hubo oportunidad de despedida. El Padre Pío tenía experiencia extensa con almas del purgatorio que venían a pedirle oraciones, y enseñaba que estas almas frecuentemente se aparecen en sueños a sus seres queridos con el mismo propósito. Si tienes un sueño así, donde tu ser querido parece estar en necesidad, o pide específicamente oraciones, responde generosamente. Ofrece misas por su alma, reza el rosario por ellos, ofrece indulgencias, haz obras de caridad en su nombre. Tu respuesta puede acelerar su purificación, puede aliviar su sufrimiento, puede ayudarlos a alcanzar el cielo más rápidamente, y cuando finalmente son liberados al cielo, frecuentemente regresan en otro sueño para agradecer, para confirmar que están ahora en la presencia de Dios, para asegurarte que continuarán intercediendo por ti desde su nueva posición de gloria. Los sueños significativos también pueden ocurrir en momentos cuando estás enfrentando una crisis o una decisión importante. El Padre Pío contaba historias de personas que estaban luchando con una decisión difícil y tuvieron un sueño en el que un ser querido fallecido les dio consejo claro, les mostró el camino correcto, les advirtió contra un error. Estos sueños son actos de protección, son intervenciones permitidas por Dios para guiarte, para salvarte de errores que podrían ser desastrosos. El Padre Pío enseñaba que debemos tomar estos sueños seriamente, no descartarlos como simple imaginación. Por supuesto, debemos discernir, debemos verificar que el consejo dado en el sueño es consistente con la fe católica, con la enseñanza moral de la Iglesia. Pero si el consejo es bueno, si es sabio, si produce paz, entonces podemos confiar en que es genuino, que es realmente nuestro ser querido comunicándose con nosotros, guiándonos, protegiéndonos. El Padre Pío mismo frecuentemente aconsejaba a las personas basándose en sueños que habían tenido, confirmando que eran genuinos, ayudándoles a interpretar el mensaje, animándoles a seguir la guía recibida. El Padre Pío también enseñaba que estos sueños significativos pueden ocurrir en aniversarios importantes. El aniversario de la muerte de la persona, su cumpleaños, días festivos que eran especiales para ellos, momentos significativos en tu vida como tu boda, el nacimiento de un hijo, una graduación. En estos momentos, cuando estás pensando en ellos, cuando estás sintiendo su ausencia de manera particular, Dios puede permitirles visitarte en sueños para recordarte que no están realmente ausentes, que están contigo de manera espiritual, que comparten tu alegría o te consuelan en tu tristeza. Estos sueños son regalos de amor, son confirmaciones de que los lazos familiares continúan más allá de la muerte, son anticipos de la reunión que tendrás con ellos en el cielo. El Padre Pío enseñaba que debemos recibir estos sueños con gratitud, con alegría,
con la conciencia de que son manifestaciones de la comunión de los santos, de la realidad de que en Cristo la muerte no tiene la última palabra. El amor es más fuerte que la muerte. El Padre Pío también enseñaba sobre un tipo particular de sueño significativo en el que tu ser querido te advierte de un peligro inminente. Estos sueños tienen una urgencia particular, una claridad particular. Frecuentemente te despiertan abruptamente con una sensación fuerte de que debes actuar. Puede ser una advertencia sobre tu salud. Ve al doctor, hazte revisar esto. Y cuando vas, descubren una condición seria en etapa temprana que puede ser tratada. Puede ser una advertencia sobre una situación peligrosa. No vayas a ese lugar, no te encuentres con esa persona, no hagas ese viaje. Y si sigues la advertencia, más tarde descubres que evitaste un accidente, un crimen, algún daño serio. Puede ser una advertencia espiritual. Aléjate de esta influencia, de esta relación, de esta actividad que está dañando tu alma. El Padre Pío contaba la historia de una mujer que soñó con su madre fallecida, advirtiéndole que no tomara un vuelo específico. La advertencia era tan clara, tan urgente, que la mujer cambió sus planes. Ese vuelo se estrelló. Todos murieron. Su madre desde el cielo la había salvado. Estas historias no son raras. El Padre Pío conocía muchas similares y enseñaba que debemos prestar atención a estas advertencias en sueños, especialmente cuando son claras, urgentes y vienen de seres queridos que sabemos que nos aman y nos cuidan. El Padre Pío también enseñaba que debemos distinguir entre sueños genuinos de seres queridos fallecidos y sueños que son simplemente expresiones de nuestro propio dolor, nuestro anhelo, nuestro proceso de duelo. Cuando alguien que amamos muere, es natural soñar con ellos frecuentemente, especialmente en los primeros meses. Estos sueños son parte del proceso de duelo, son la manera en que nuestra psique procesa la pérdida, se ajusta a la nueva realidad. La mayoría de estos sueños no son visitaciones genuinas, son simplemente sueños ordinarios sobre la persona, porque están constantemente en nuestros pensamientos. ¿Cómo distinguir? El Padre Pío enseñaba que los sueños genuinos, las visitaciones reales, tienen las características que ya mencionamos: claridad extraordinaria, mensaje específico, impacto duradero, frecuentemente ocurren en momentos significativos. Los sueños ordinarios de duelo son más nebulosos, más emocionales, reflejan nuestros propios sentimientos de pérdida, tristeza, anhelo. Ambos tipos de sueños son válidos, ambos tienen su lugar. Pero es importante no confundirlos, no atribuir significado sobrenatural a cada sueño sobre un ser querido fallecido. Si tienes duda, consulta con un director espiritual experimentado que pueda ayudarte a discernir. El Padre Pío también advertía sobre la posibilidad de engaño demoníaco en sueños. Los demonios pueden aparecer en sueños disfrazados como nuestros seres queridos para engañarnos, para llevarnos por caminos equivocados, para sembrar confusión o miedo. ¿Cómo distinguir? Los mismos criterios que mencionamos antes. Un sueño genuino de un ser querido produce paz, consuelo, fortalecimiento de la fe. Un sueño demoníaco produce miedo, perturbación, confusión. Un sueño genuino nunca te dirá nada contrario a la fe católica, nunca te alejará de los sacramentos, nunca te llevará hacia prácticas ocultas o pecaminosas. Un sueño demoníaco puede contener mensajes que suenan espirituales, pero que sutilmente contradicen la enseñanza de la Iglesia, o que te llevan hacia el orgullo espiritual, o que te alejan de la obediencia a la autoridad legítima. Si tienes un sueño que te perturba, que te confunde, que parece estar llevándote en una dirección equivocada, no lo sigas. Habla con un sacerdote, usa agua bendita antes de dormir, reza a tu ángel guardián, pidiendo protección durante el sueño. El Padre Pío recomendaba hacer la señal de la cruz y rociar agua bendita en tu habitación antes de acostarte y rezar al ángel guardián pidiendo protección contra toda influencia maligna durante el sueño. El Padre Pío también enseñaba que cuando tienes un sueño significativo con un ser querido fallecido,
Debes responder apropiadamente. Si el sueño incluía una petición de oraciones, responde generosamente con misas, rosarios, indulgencias. Si incluía una advertencia, tómala seriamente, actúa con prudencia. Si incluía un mensaje de consuelo, recíbelo con gratitud. Permite que fortalezca tu fe y tu esperanza. Y en todos los casos, agradece a Dios por permitir esta comunicación, por mantener viva la conexión de amor entre tú y tu ser querido. También puedes compartir el sueño con otros miembros de la familia, especialmente si el mensaje es relevante para ellos también. Pero sé discreto, no todos entenderán, no todos tienen la misma apertura a la realidad espiritual. Comparte con aquellos que pueden recibir el mensaje con fe, que pueden beneficiarse de él, que pueden unirse a ti en oración por el ser querido si está en el purgatorio. El Padre Pío también enseñaba que estos sueños significativos son más comunes de lo que muchas personas piensan. Muchas personas han tenido estas experiencias, pero no hablan de ellas por miedo a ser ridiculizadas, por miedo a ser consideradas supersticiosas o crédulas. Pero el Padre Pío animaba a las personas a reconocer estas experiencias por lo que son: manifestaciones de la comunión de los santos, evidencia de que nuestros seres queridos continúan amándonos y cuidándonos desde el otro lado del velo. No debes tener vergüenza de estas experiencias, no debes descartarlas como imaginación. Por supuesto, debes discernir, debes ser prudente, no debes ser crédulo con cada sueño. Pero cuando tienes un sueño que claramente tiene las características de una visitación genuina, recíbelo como el regalo que es. Agradece a Dios por él. Permite que fortalezca tu fe en la vida eterna y en el amor que nunca muere. Finalmente, el Padre Pío enseñaba que esta segunda señal, los sueños significativos, debe llevarte a una mayor conciencia de que el sueño es un tiempo cuando tu alma está más abierta al mundo espiritual. Durante el sueño, las barreras normales entre el mundo material y el mundo espiritual se vuelven más permeables. Tu alma, liberada temporalmente de las distracciones y preocupaciones de la vida despierta, puede percibir realidades espirituales más fácilmente. Por eso Dios frecuentemente usa el sueño como medio de comunicación. Por eso los seres queridos fallecidos frecuentemente se aparecen en sueños. Esta conciencia debe hacerte más cuidadoso sobre cómo te preparas para el sueño. El Padre Pío recomendaba una rutina de oración antes de acostarte, incluyendo el examen de conciencia, un acto de contrición, oraciones de protección, bendición de tu habitación con agua bendita. Esta preparación espiritual protege tu sueño contra influencias malignas y lo abre a influencias buenas, a visitaciones de tu ángel guardián, de santos, de seres queridos que quieren ayudarte. Duerme en estado de gracia si es posible, habiendo confesado cualquier pecado grave. Duerme con objetos sagrados cerca, un crucifijo, un rosario, una medalla bendecida, y encomienda tu sueño a Dios, pidiéndole que use ese tiempo como Él quiera para tu bien espiritual. La tercera señal de que un ser querido fallecido te está protegiendo, según el Padre Pío, son las coincidencias significativas o señales que parecen demasiado específicas para ser mera casualidad. Estas son experiencias donde algo asociado con tu ser querido fallecido aparece en tu vida en momentos significativos, de maneras que parecen ser mensajes intencionales, recordatorios de su presencia continua, confirmaciones de que te están cuidando. Puede ser una canción que era especial para ellos que suena en la radio justo cuando estás pensando en ellos o cuando estás enfrentando una situación difícil. Puede ser un aroma característico que asocias con ellos, su perfume, su colonia, el olor de su comida favorita, que aparece repentinamente sin fuente física obvia. Puede ser un animal o un pájaro que aparece repetidamente en momentos significativos, especialmente si ese animal tenía significado especial para la persona. Puede ser encontrar un objeto que perteneció a ellos en un lugar inesperado, justo cuando necesitabas un recordatorio de su amor. Puede ser ver su nombre repetidamente en lugares inusuales o números que eran significativos para ellos. El Padre Pío enseñaba
que mientras debemos ser cuidadosos de no ver significado sobrenatural en cada coincidencia, mientras debemos evitar la superstición, también debemos estar abiertos a reconocer que Dios puede usar estas coincidencias como medios de comunicación, como maneras de recordarnos que nuestros seres queridos están cerca, que están intercediendo por nosotros. El Padre Pío enseñaba que estas coincidencias significativas son particularmente notables cuando ocurren en respuesta a una oración o una petición específica. Puede ser que estés luchando con algo, que estés pidiendo guía, que estés necesitando consuelo y oras, tal vez específicamente pidiéndole a tu ser querido fallecido que interceda por ti, que te dé una señal de que están ahí, que te están ayudando. Y luego, poco después, ocurre una de estas coincidencias significativas. La canción especial suena, el aroma aparece, el objeto se encuentra. La sincronización es demasiado perfecta para ser accidental, la especificidad es demasiado precisa para ser coincidencia. El Padre Pío enseñaba que estas son respuestas genuinas a la oración, son maneras en que Dios permite que nuestros seres queridos nos comuniquen su presencia continua, su amor continuo, su intercesión continua. No son magia, no son superstición, son manifestaciones de la providencia de Dios, de su cuidado amoroso por nosotros, de su deseo de consolarnos en nuestro dolor y soledad. El Padre Pío mismo experimentaba estas coincidencias significativas, estas señales que confirmaban que estaba en el camino correcto, que Dios estaba con él, que los santos y ángeles lo estaban ayudando, y enseñaba a otros a estar atentos a estas señales, a recibirlas con gratitud, a permitir que fortalezcan su fe. El Padre Pío también enseñaba que estas coincidencias significativas frecuentemente involucran elementos de la naturaleza, especialmente pájaros y mariposas. Hay una tradición espiritual larga, tanto en la Escritura como en la experiencia de los santos, de que Dios usa elementos de la naturaleza, como señales, como mensajes. En el Antiguo Testamento, Dios usó una paloma para señalar el fin del diluvio. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo descendió como una paloma en el bautismo de Jesús. Los santos frecuentemente reportaban experiencias con pájaros o animales que parecían ser mensajeros divinos, y en la experiencia de muchas personas, ciertos pájaros o mariposas aparecen repetidamente después de la muerte de un ser querido, especialmente en momentos significativos, de maneras que parecen ser más que coincidencia. El Padre Pío enseñaba que mientras no debemos ser supersticiosos sobre esto, mientras no debemos pensar que el alma de nuestro ser querido se ha reencarnado en un pájaro o una mariposa, eso sería contrario a la fe católica, podemos reconocer que Dios puede usar estos elementos de la naturaleza como señales, como recordatorios de la presencia continua de nuestros seres queridos, como mensajes de consuelo y esperanza. Cuando un pájaro particular aparece repetidamente, en momentos cuando estás pensando en tu ser querido, cuando una mariposa se posa en ti en el aniversario de su muerte, cuando estos eventos ocurren con una sincronización que parece intencional, puedes recibirlos como regalos, como pequeños consuelos que Dios te da, como recordatorios de que tus seres queridos están bien, están en paz, están contigo de manera espiritual. El Padre Pío también enseñaba sobre coincidencias significativas que involucran números, especialmente números que tenían significado especial para tu ser querido. Puede ser su fecha de nacimiento, su fecha de muerte, su número favorito, un número asociado con un evento importante en su vida, y comienzas a ver ese número repetidamente, en relojes, en placas de autos, en recibos, en direcciones, en páginas de libros. La frecuencia es tan alta que va más allá de lo que esperarías por probabilidad normal. El Padre Pío enseñaba que mientras debemos ser cuidadosos de no caer en numerología supersticiosa, mientras debemos recordar que los números en sí mismos no tienen poder mágico, podemos reconocer que Dios puede usar estas repeticiones como maneras de captar nuestra atención, como recordatorios de nuestros seres queridos, como pequeñas confirmaciones de su presencia continua. Cuando ves el número repetidamente,
Tómalo como una invitación a pensar en tu ser querido, a orar por ellos si están en el purgatorio, a agradecer a Dios por ellos, a recordar el amor que compartieron. No necesitas obsesionarte con el número, no necesitas buscar significados ocultos complejos. Simplemente recíbelo como un pequeño regalo, un guiño del cielo, un recordatorio de que el amor continúa más allá de la muerte. El Padre Pío también enseñaba sobre coincidencias significativas que involucran encontrar objetos inesperadamente. Puede ser que estés buscando algo que perteneció a tu ser querido, algo que pensabas que se había perdido, y de repente aparece en un lugar donde ya habías buscado múltiples veces. O puede ser que no estés buscando nada, pero encuentras un objeto que perteneció a ellos en un momento cuando particularmente necesitas consuelo, cuando estás luchando con algo, cuando estás cuestionando si están bien. El objeto aparece como un recordatorio tangible de su presencia, como una confirmación de que están cerca. El Padre Pío contaba la historia de una mujer que estaba profundamente deprimida después de la muerte de su esposo, que estaba cuestionando su fe, que estaba luchando con la desesperación. Y un día, mientras limpiaba, encontró una carta que su esposo había escrito años antes, pero que nunca le había dado. Una carta expresando su amor profundo por ella, su gratitud por su vida juntos, su fe en que se reunirían en el cielo. Encontrar esa carta en ese momento preciso, cuando más la necesitaba, no podía ser coincidencia. Era claramente una intervención providencial, una manera en que Dios usó un objeto físico para comunicar el amor continuo de su esposo, para darle esperanza, para salvarla de la desesperación. El Padre Pío también enseñaba que estas coincidencias significativas frecuentemente involucran música, especialmente canciones que eran especiales para tu ser querido. Puede ser su canción, una canción que amaban, que cantaban frecuentemente, que estaba asociada con un momento importante en su vida o en tu relación con ellos. Y esa canción comienza a aparecer con frecuencia inusual. La escuchas en la radio cuando enciendes el auto, la escuchas en una tienda cuando estás comprando, alguien la menciona en una conversación, aparece en una película que estás viendo. La frecuencia es tan alta que captas tu atención, que te hace pensar en tu ser querido, que te trae recuerdos, que te consuela. El Padre Pío enseñaba que la música tiene un poder especial para tocar el alma, para evocar emociones profundas, para conectarnos con realidades espirituales. Y Dios puede usar la música como medio de comunicación, como manera de recordarnos a nuestros seres queridos, como canal de consuelo y esperanza. Cuando experimentas estas coincidencias musicales, recíbelas con gratitud. Permite que te conecten con tu ser querido. Permite que te recuerden que el amor que compartieron continúa, que están cerca de ti de manera espiritual. El Padre Pío también enseñaba que debemos distinguir entre coincidencias significativas genuinas y la tendencia humana natural de ver patrones donde no existen, especialmente cuando estamos en duelo. Cuando alguien que amamos muere, estamos pensando en ellos constantemente, estamos buscando señales de su presencia, estamos anhelando consuelo, y en ese estado emocional podemos tender a ver significado en coincidencias que son realmente solo eso, coincidencias. Podemos tender a interpretar eventos ordinarios como señales sobrenaturales. Esta tendencia es comprensible, es parte del proceso de duelo, pero puede llevarnos a error si no somos cuidadosos. ¿Cómo distinguir entre coincidencias significativas genuinas y simple proyección de nuestros deseos? El Padre Pío enseñaba varios criterios. Primero, las coincidencias genuinas tienen una especificidad y una sincronización que va más allá de lo que esperarías por probabilidad normal. No es solo que la canción suena ocasionalmente, es que suena repetidamente en momentos precisos cuando estás pensando en la persona o cuando estás necesitando consuelo. Segundo, las coincidencias genuinas producen paz, consuelo, fortalecimiento de la fe, no obsesión o ansiedad. Si te encuentras obsesionándote con señales, buscándolas constantemente, interpretando cada pequeño evento como sobrenatural, eso no es saludable, eso no es de Dios.
Tercero, las coincidencias genuinas te llevan más cerca de Dios, te fortalecen en la fe, te animan en la esperanza. Si te están distrayendo de tu vida espiritual normal, si te están llevando hacia la superstición, entonces no son genuinas o no las estás interpretando correctamente. El Padre Pío también advertía contra buscar estas señales obsesivamente, contra depender de ellas para tu paz o tu fe. Las señales son regalos ocasionales, son consuelos que Dios da en su misericordia. Pero tu fe no debe depender de señales, debe estar fundamentada en la verdad revelada, en los sacramentos, en la vida de oración. Si recibes una señal, agradécela, recíbela con gratitud, pero no pases tu vida buscando la próxima señal. No hagas de las señales el centro de tu vida espiritual. El Padre Pío decía, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». La fe madura es la que puede creer sin ver constantemente, sin necesitar confirmaciones constantes. Las señales son para fortalecer la fe, no para reemplazarla. Y si pasas un periodo sin recibir señales obvias, eso no significa que tu ser querido te ha abandonado. No significa que ya no te aman o que ya no están intercediendo por ti. Simplemente significa que Dios, en su sabiduría, ha elegido no manifestar su presencia de manera obvia en ese momento. Continúa confiando, continúa creyendo, continúa viviendo en la esperanza de la comunión de los santos y de la vida eterna. El Padre Pío también enseñaba que cuando recibes estas coincidencias significativas, estas señales, debes responder apropiadamente. Primero, agradece a Dios por el consuelo, por el recordatorio de la presencia continua de tu ser querido. Segundo, si tu ser querido está en el purgatorio, responde con oración renovada por ellos, con misas, con indulgencias. Toma la señal como un recordatorio de tu responsabilidad de ayudarlos con tus oraciones. Tercero, permite que la señal fortalezca tu fe en la vida eterna, en la comunión de los santos, en la realidad de que el amor es más fuerte que la muerte. Cuarto, si la señal vino en un momento cuando estabas enfrentando una decisión o una dificultad, considera si hay guía implícita en ella, si tu ser querido está tratando de animarte, de advertirte, de guiarte en una dirección particular. Pero siempre verifica cualquier guía percibida contra la enseñanza de la Iglesia, contra el consejo de un director espiritual, contra la prudencia ordinaria. Las señales pueden ser consuelo, pueden ser recordatorios, pero no deben reemplazar el discernimiento cuidadoso y la toma de decisiones responsable. Finalmente, el Padre Pío enseñaba que esta tercera señal, las coincidencias significativas, debe llevarte a una mayor conciencia de la providencia de Dios, de cómo Él orquesta los detalles de tu vida, de cómo usa incluso cosas pequeñas para comunicar su amor, para guiarte, para consolarte. Nada es demasiado pequeño para su atención, ningún detalle está fuera de su cuidado. Y cuando permite que estas coincidencias significativas ocurran, cuando permite que tus seres queridos te envíen estas pequeñas señales, está demostrando su amor paternal, su deseo de consolarte en tu dolor, su compromiso de mantener viva la comunión de amor que une a todos sus hijos, ya sea que estén en la tierra, en el purgatorio o en el cielo. Recibe estas señales con la conciencia de que son manifestaciones del amor de Dios, no solo del amor de tu ser querido. Son regalos de un Padre amoroso que conoce tu dolor, que entiende tu anhelo, que quiere recordarte que nunca estás solo, que estás rodeado por una nube de testigos, que el amor que compartiste con tu ser querido continúa y continuará por toda la eternidad. La cuarta señal de que un ser querido fallecido te está protegiendo, según el Padre Pío, es la intervención inexplicable en situaciones de peligro, donde eres salvado de una manera que no puedes explicar naturalmente. Esta señal va más allá de simplemente sentir la presencia de tu ser querido. Va más allá de recibir señales o mensajes. Es intervención activa, tangible, que cambia el curso de los eventos, que te salva de daño físico, emocional o espiritual, de maneras que desafían explicación natural. Puede ser un accidente que debería haber ocurrido,
pero no ocurrió. Y no hay explicación lógica de por qué no ocurrió. Puede ser una enfermedad grave que se resuelve repentinamente, inexplicablemente, contra todas las expectativas médicas. Puede ser una situación peligrosa de la que escapas de una manera que parece milagrosa. Puede ser una tentación espiritual intensa que de repente pierde su poder sobre ti, como si alguien hubiera intervenido para liberarte. El Padre Pío enseñaba que estas intervenciones son manifestaciones del poder de la intercesión. Son evidencia de que nuestros seres queridos en el cielo tienen acceso al trono de Dios, que sus oraciones por nosotros son poderosas, que Dios responde a sus peticiones en nuestro favor. Y frecuentemente, estas intervenciones ocurren de maneras que claramente señalan hacia el ser querido específico, de maneras que te hacen saber que fue su intercesión la que te salvó. El Padre Pío enseñaba que estas intervenciones inexplicables frecuentemente ocurren en momentos de peligro físico inmediato. Estás a punto de tener un accidente automovilístico, todo indica que el impacto es inevitable, y en el último segundo, algo inexplicable ocurre. El auto se desvía. El tiempo parece ralentizarse, permitiéndote reaccionar de una manera que normalmente sería imposible. Otro vehículo que debería haberte golpeado de alguna manera te evita. Cuando el momento pasa y reflexionas sobre lo que ocurrió, no puedes explicarlo naturalmente. Las leyes de la física dicen que el accidente debería haber ocurrido, pero no ocurrió, y tienes una sensación fuerte, una certeza interior de que alguien intervino, de que fuiste protegido sobrenaturalmente. El Padre Pío contaba historias de personas que habían experimentado esto, personas que estaban seguras de que iban a morir en un accidente, pero fueron salvadas milagrosamente, y que luego tuvieron sueños o experiencias confirmando que un ser querido fallecido había intercedido por ellos, había pedido a Dios que los salvara, y Dios había respondido a esa intercesión. Estas no son historias de superstición o imaginación. Son testimonios genuinos de la realidad de la comunión de los santos, del poder de la intercesión, de la providencia protectora de Dios que frecuentemente obra a través de nuestros seres queridos en el cielo. El Padre Pío también enseñaba sobre intervenciones inexplicables en situaciones de enfermedad grave. Estás enfermo, los doctores han dado un pronóstico sombrío, todo indica que no te recuperarás. Y oras, y otros oran por ti. Y tal vez específicamente invocas la intercesión de un ser querido fallecido que sabes que te amaba, que sabes que estaría preocupado por ti. Y luego, inexplicablemente, comienzas a mejorar. Los doctores no pueden explicarlo. Los exámenes muestran mejora que no esperaban. La enfermedad retrocede de una manera que va contra el curso normal de esa condición. Los doctores pueden llamarlo remisión espontánea o resultado inusual, pero tú sabes en tu corazón que fue más que eso, que fue respuesta a la oración, que fue intercesión de tu ser querido. El Padre Pío mismo era canal de muchas sanaciones milagrosas y enseñaba que estas sanaciones frecuentemente ocurrían a través de la intercesión de seres queridos fallecidos. Una persona venía a él pidiendo oración por una enfermedad, y él podía ver espiritualmente que un ser querido fallecido de esa persona estaba intercediendo intensamente por su sanación. Y cuando la sanación ocurría, confirmaba que había sido a través de esa intercesión. Esto no significa que toda enfermedad será sanada si simplemente pedimos la intercesión de nuestros seres queridos. Dios tiene razones misteriosas para permitir el sufrimiento a veces. Pero significa que la intercesión de nuestros seres queridos es poderosa, que Dios la escucha, que frecuentemente responde a ella de maneras milagrosas. El Padre Pío también enseñaba sobre intervenciones inexplicables en situaciones de peligro espiritual. Estás siendo tentado intensamente hacia un pecado grave, la tentación es tan fuerte que sientes que no puedes resistir, que vas a caer. Y en ese momento crítico, algo ocurre que rompe el poder de la tentación. Puede ser un pensamiento repentino que te hace detenerte, un recuerdo de algo que tu ser querido te enseñó sobre la fe o la moral. Puede ser una sensación física,
como si alguien te hubiera tocado el hombro, llamando tu atención. Puede ser una interrupción externa que parece providencial, alguien que llama, algo que ocurre que te saca de la situación de tentación. Y cuando reflexionas sobre ello, reconoces que fuiste salvado, que fuiste protegido de cometer un pecado que habría dañado gravemente tu alma. El Padre Pío enseñaba que nuestros seres queridos en el cielo están profundamente preocupados por nuestra salvación eterna, mucho más preocupados que por nuestra seguridad física, y frecuentemente interceden por nosotros en momentos de tentación espiritual, piden a Dios que nos dé la gracia de resistir, que nos proteja del pecado. Y Dios, en respuesta a su intercesión, interviene de maneras que nos salvan espiritualmente. El Padre Pío también enseñaba que estas intervenciones inexplicables frecuentemente vienen acompañadas de confirmaciones que te permiten saber quién intercedió por ti. Puede ser que inmediatamente después de la intervención experimentes una de las otras señales que hemos discutido. Sientes la presencia de tu ser querido, hueles su aroma característico, escuchas su canción especial. O puede ser que esa noche tengas un sueño en el que tu ser querido aparece y confirma que fueron ellos quienes intercedieron, que pidieron a Dios que te salvara. O puede ser que alguien más, sin saber lo que te ocurrió, te mencione a tu ser querido de una manera que parece ser más que coincidencia. Estas confirmaciones son regalos de Dios. Son maneras en que Él te permite saber que no fue simplemente suerte o coincidencia, que fue intervención genuina, que tu ser querido está activamente involucrado en tu vida, protegiéndote, cuidándote. El Padre Pío enseñaba que debemos estar atentos a estas confirmaciones, debemos recibirlas con gratitud, debemos permitir que fortalezcan nuestra fe en la comunión de los santos y en el poder de la intercesión. El Padre Pío también enseñaba que estas intervenciones inexplicables frecuentemente ocurren en respuesta a la devoción fiel a tu ser querido fallecido. Si has estado orando fielmente por ellos, si has estado ofreciendo misas por su alma, si has estado manteniendo viva su memoria de maneras santas, entonces hay una reciprocidad espiritual. Ellos, en gratitud por tus oraciones, interceden por ti con intensidad especial. Y Dios, viendo esta hermosa reciprocidad de amor y oración, frecuentemente responde de maneras poderosas. El Padre Pío contaba la historia de una mujer que había estado ofreciendo misa diaria por su esposo fallecido durante años. Y un día estaba en una situación de peligro extremo, un asalto violento que parecía que terminaría en su muerte. Y en ese momento, su atacante de repente se detuvo, como si hubiera visto algo que lo aterrorizó, y huyó. Más tarde, la mujer tuvo un sueño en el que su esposo le explicó que había estado ahí, que había intercedido, que Dios había permitido que su presencia se manifestara de una manera que aterrorizó al atacante y la salvó. Y le agradeció por todas las misas que había ofrecido por él. Le dijo que esas misas lo habían liberado del purgatorio al cielo, y que ahora, desde el cielo, podía protegerla con poder aún mayor. El Padre Pío también enseñaba que debemos responder a estas intervenciones inexplicables, con gratitud profunda y con testimonio apropiado. Cuando eres salvado milagrosamente, cuando experimentas una intervención que no puedes explicar naturalmente, no lo guardes en silencio. Agradece a Dios públicamente, da testimonio de su misericordia, de su providencia protectora, y reconoce la intercesión de tu ser querido, agradéceles, habla de ellos con amor y gratitud. Si están en el cielo, pídeles que continúen intercediendo por ti y por otros. Si estaban en el purgatorio y sospechas que ahora han sido liberados al cielo, agradece a Dios por su liberación, celebra su entrada a la gloria eterna, y considera si Dios te está llamando a compartir tu experiencia con otros, especialmente con otros que están en duelo, que están luchando con la pérdida de seres queridos, que necesitan esperanza y consuelo. Tu testimonio puede ser instrumento de gracia para ellos, puede ayudarles a entender la realidad de la comunión de los santos, puede darles esperanza de que sus propios seres queridos continúan amándolos y cuidándolos desde el cielo. El Padre Pío
también advertía que no debemos presumir de estas intervenciones. No debemos esperar que ocurran constantemente. No debemos poner a Dios o a nuestros seres queridos a prueba. Estas intervenciones son dones de la gracia. Son manifestaciones de la misericordia de Dios. No son algo que podemos exigir o que ocurrirá automáticamente. Dios tiene razones misteriosas para permitir que algunas personas sufran accidentes, enfermedades o dificultades, incluso cuando tienen seres queridos santos en el cielo intercediendo por ellos. No podemos entender completamente sus caminos, no podemos cuestionar su sabiduría. Lo que podemos hacer es confiar en que Él siempre está obrando para nuestro bien último, que incluso cuando permite el sufrimiento, lo está usando para propósitos redentores. Y podemos confiar en que nuestros seres queridos en el cielo están siempre intercediendo por nosotros, siempre pidiendo a Dios que nos proteja, que nos guíe, que nos salve. Y Dios, en su sabiduría perfecta, responde a esa intercesión de la manera que es mejor para nuestra salvación eterna, que es lo que realmente importa. El Padre Pío también enseñaba que estas intervenciones inexplicables deben llevarnos a una mayor conciencia de nuestra propia responsabilidad de interceder por otros. Si nuestros seres queridos en el cielo interceden por nosotros tan poderosamente, entonces nosotros también debemos interceder por otros, especialmente por nuestros seres queridos que todavía están en la tierra. Debemos orar por ellos fielmente. Debemos pedir a Dios que los proteja, que los guíe, que los salve de peligros físicos y espirituales. Y debemos confiar en que nuestras oraciones son poderosas, que Dios las escucha, que frecuentemente responde a ellas de maneras milagrosas. Y cuando nosotros mismos muramos y, por la gracia de Dios, lleguemos al cielo, entonces podremos interceder por nuestros seres queridos con poder aún mayor. Podremos protegerlos, guiarlos, ayudarlos de maneras que ahora no podemos. Esta conciencia debe motivarnos a vivir santamente, a buscar la santidad, a cooperar con la gracia de Dios, para que cuando llegue nuestro tiempo de partir, estemos preparados, estemos en estado de gracia, estemos listos para entrar a la presencia de Dios y comenzar nuestro ministerio de intercesión por aquellos que amamos y que quedan atrás. Finalmente, el Padre Pío enseñaba que esta cuarta señal, las intervenciones inexplicables, es una de las manifestaciones más poderosas de la comunión de los santos. Es una de las evidencias más claras de que la muerte no tiene la última palabra, de que el amor es verdaderamente más fuerte que la muerte. Cuando experimentas una intervención que te salva de una manera que no puedes explicar naturalmente, cuando sabes en tu corazón que tu ser querido intercedió por ti, que su amor por ti continúa activamente más allá de la muerte, eso transforma cómo ves la muerte, cómo ves la vida eterna, cómo ves tu propia vida. Ya no ves la muerte como el fin de las relaciones, la ves como una transformación de las relaciones, como una elevación de las relaciones a un nivel espiritual más profundo. Ya no vives con la desesperación de la pérdida permanente, vives con la esperanza de la reunión eterna. Y esa esperanza te da fuerza para continuar, te da propósito para vivir santamente, te da motivación para buscar el cielo donde finalmente estarás reunido con todos aquellos que has amado y perdido, donde el amor que compartieron alcanzará su plenitud perfecta en la presencia de Dios. La quinta y última señal de que un ser querido fallecido te está protegiendo, según el Padre Pío, es un cambio profundo y positivo en tu vida espiritual que puedes rastrear directamente a su muerte o a su intercesión. Esta señal es quizás la más significativa de todas, porque afecta no solo circunstancias externas, sino tu alma misma, tu relación con Dios, tu camino hacia la santidad. Puede ser que antes de la muerte de tu ser querido, tu vida espiritual era tibia, descuidada, superficial, pero después de su muerte, algo cambió profundamente en ti. Comenzaste a tomar tu fe seriamente, comenzaste a orar con profundidad que nunca habías experimentado antes, comenzaste a buscar a Dios con intensidad nueva. O puede ser que estabas alejado completamente de la fe,
que habías abandonado la práctica religiosa, que vivías como si Dios no existiera. Pero la muerte de tu ser querido te sacudió, te despertó, te hizo confrontar las preguntas últimas sobre la vida, la muerte, la eternidad. Y ese despertar te llevó de regreso a Dios, te llevó de regreso a los sacramentos, te llevó a una conversión genuina. El Padre Pío enseñaba que estos cambios espirituales profundos raramente son coincidencia, raramente son simplemente el resultado natural del duelo.